En este video vamos a hablar no tanto de mezclas, sino a nivel producción. Vamos a ver algunos puntos importantes que te pueden funcionar para mejorar tus instrumentales. En este caso van a ser puntos bien específicos que realmente, a pesar de que tengas una producción muy minimalista, va a darle un flip a esa producción y va a sonar mucho más interesante, mucho más llena y por ende un resultado mucho más grato. Si quieres aprender estos 4 puntos, quédate en este video y pasemos a la pantalla. ¿Necesitas ayuda con tu mezcla y mastering? Toma asesorías y compleméntalo con las membresías del canal para acceder a contenido exclusivo y así llevarás tu sonido al siguiente nivel. Muy bien, vamos comenzando con el primer punto. El primer punto te recomiendo hacer layering entre tus instrumentos, ya sean los acordes, en las melodías. Y el layering involucra pues más relleno de frecuencias e incluso también imagen estéreo. ¿Qué es esto? Por ejemplo, aquí yo tengo algo que se llama acordes in. Aquí simplemente tengo unos acordes, que estos son los acordes principales. Aunado junto con una melodía. Puedes escuchar, no suena mal, pero podemos agregarle algo más. En este caso tengo algo que se llama acordes full. Aquí lo que hice fue utilizar otro sonido en el cual le añado mucho más textura y aparte también el paneo. Si te fijas, aquí lo tengo paneado 30% hacia la izquierda para que suene de esta forma. Perdón, lo tengo paneado 100% a la derecha. Y tengo uno que está paneado ahora sí 100% a la izquierda, que es la melodía. Junto con todo, puedes notar, tiene mucho más carácter y mucho más peso. A nivel de estructura, lo que puedes hacer es, por ejemplo, aquí si va a ser el intro o la parte introductoria, utilizar los acordes que van simplemente en el centro y cuando entre toda la instrumental puedes meter los acordes full. Esto hace que tengas los layering, perdón, junto con la imagen estéreo. Puedes notarlo, si tienes auriculares va a ser mucho más perceptible al oído. Entonces esto te recomiendo bastante, a pesar de que es muy minimalista, te genera un gran impacto en la producción. La segunda parte es añadir glitches. ¿Qué son los glitches? Pues simplemente transformar y procesar tu sonido. Aquí lo que hice, utilicé este sampler en el cual lo procesé de distintas maneras. En este caso el sampler es el renderizado de los acordes y la melodía, que suena de esta forma. Prácticamente lo mismo. Lo que hice aquí fue darle doble clic, añadirle boost y clip, le añadí hasta tronar un poquito la forma de onda para añadir distorsión y que suene un poco más roto. Ya que esté un poco más roto, aquí tú puedes añadir la distorsión que tú quieras, simplemente explotando un poquito más. Lo añades a un canal de la mesa de mezcla y lo que vas a hacer es añadir un shaper box en el cual yo estoy utilizando este preset que se llama Metallic Pitched Glitched y suena de esta forma. Puedes notarlo, añadir un poco de ecualización.
También lo que hice fue nada más hacerle como una especie de sidechain o ducking. Y una reverb larga para que se contraste junto con la melodía. Y de esta forma ya tienes este glitch de forma rápida que acompañado junto con la melodía y los acordes suena de esta forma. Puedes añadirle muchas más cosas, incluso hasta un delay pudiera convenirle muy bien a este glitch y puede funcionar. Entonces ya estás teniendo una atmósfera, en este caso yo lo paneo un poquito hacia la derecha para que tenga más contraste junto con el reverb y realmente suena bastante bien. En el tercer punto vamos a añadir lo que son los drums, específicamente en hi-hats y percusiones. La percusión o los drums están basados bien sencillos. Tenemos lo que es un kick. Tenemos lo que es un snare y un clap. Y tenemos lo que es el hi-hat. Entonces el hi-hat en este género es como mucho más rápido. Yo te recomiendo que pongas todos los hi-hats así en línea. Quítalos simplemente cuando vaya a sonar el hi-hat para que tenga un poquito más de groove y eso es algo que te puedo recomendar. Aquí entra la magia de los hi-hats. Algo que puedes hacer es irte a esta sección de aquí y jugar primeramente con el paneo. Si te fijas la duración de los hi-hats, estoy diciéndole que vaya de izquierda a derecha. Si te fijas, esto nos da una sensación un poquito más llamativa al oído. Y esto nos da bastante esencia. Ahora tenemos algo en FL Studio que se llama Repeat, que está bastante interesante, que es esta parte de aquí, que lo que hace es, en vez de nosotros irnos al piano roll y hacer los hi-hats mucho más pequeños y duplicarlos, lo hace automáticamente. Por ejemplo aquí, si yo le presiono aquí, podemos ver que esto es 1/64 triplete, en triplete. Puedes notarlo, puedes estar jugando con eso, quitándolo, por ejemplo aquí no lo quieres. O si lo quieres y estar jugando prácticamente con eso. Y suena bastante interesante y tenemos un workflow mucho más rápido. Ahora tenemos algo que se llama Fine Pitch. Esto está también mucho más rápido y tenemos un workflow mejor. Aquí si te fijas lo que hice fue bajar el pitch de lo que es el hi-hat. Que si no lo tuviera, pues suena muy monótono. Incluso aquí suena como hasta que tiene ese groove y movimiento. Y vuelve al inicio, ¿no? También añadir capas de hi-hats. Por ejemplo, aquí añadí otra. Y ya por último, pues le agregué el 808, que este está interesante porque puedes jugar con el glide de las notas. El que estoy utilizando es de Flex, es prácticamente este. Nada más saturé y le di distorsión y fue lo único que le hice. Y prácticamente es eso. Ya por último, a los drums lo que hice fue añadir rimshots. Estos que vienen aquí para que suenen de esta forma. Que también tenemos estos otros rimshots que llevan otra figura rítmica. Y suenan bastante bien. Entonces esto involucra bastante el uso del hi-hat en velocity, paneo, también el fine pitch, el repeat. Puedes hacerlo mucho más rápido en FL Studio con estas herramientas.
Y ya por último, el cuarto punto es utilizar Sound Effects. Los Sound Effects le dan un estilo bastante bueno a lo que son las producciones, que es esto. Puedes notarlo, te dan una esencia distinta que si se los quitamos, voy a reproducirlo desde aquí. Ahora los voy a volver a anexar. Y lo otro es jugar con cortes. Esto está bastante interesante. Lo que puedes hacer es añadir todo tu track en la estructura y de repente, no sé, cortar en ciertas zonas. Agarra la herramienta de corte y, por ejemplo, no sé, aquí podemos quitar esto de aquí. Y nada más quedarnos a lo mejor con el 808 y quitarle esto. Y a lo mejor, no lo sé, aquí al final también nomás nos queremos quedar con el glitch. No queremos los rimshots, incluso no queremos ni las percusiones o los drums completos. Hacemos los cortes, quitamos y sonaría de esta forma. Podemos complementar con FX aquí para que suene un poco más interesante el asunto y podemos dejarlo tal cual así como lo teníamos. Y de esta forma tus instrumentales van a sonar mucho más interesantes para el oyente, van a sonar mucho más llenas a pesar de que tenemos una producción minimalista. Si te fijas, aquí tenemos muy pocos sonidos, pero la producción no suena mal. Ya es una producción donde nada más le hace falta las voces, a estructurarla y ponerle algunos detalles y prácticamente ya tienes tu instrumental del otro lado. Comenta aquí abajo qué otra cosa implementas tú. Recuerda que los comentarios también son para nutrir a la comunidad, entonces deja aquí abajo tu comentario. Recuerda que también estoy ofreciendo servicios de mezcla, masterclasses online por si te interesa. Puedes acceder a mi Instagram o mandarme un correo con estas peticiones, en el cual podemos tomar clases uno a uno para aprender a producir, a mezclar o a masterizar. Créeme que te lo agradecería bastante, ya que estas clases me van a ayudar a seguir trayendo este contenido gratuito para la plataforma y para ustedes. Sin más que decir, practica, estudia y genera tu propio conocimiento. Nos vemos en otro video. Mm-hmm.